¿Qué tal, amigos? Personas que nos escuchan. Tenemos aquí a Ángel Ayala. Muy buenos días, Ángel. Marisela, buenos días. Muchísimas gracias, Ángel. Él está contendiendo por una diputación en el distrito número 12 por el partido De Encuentro Social. Así es, así es. Un Muy partido nuevo, es un partido nuevo, un partido que tiene ya tiempo como movimiento y está en sus primeras experiencias en estas elecciones como partido. O sea, es importante esto. ¿Podemos verlo también con tu juventud? Sí, sí, sí. Y fíjate que más que mi juventud, porque igual puedo ser tragaños, es la cuestión de que está tomando gente real. Gente de las colonias, gente de la ciudad, gente que está limpia, que no tiene ningún compromiso con nadie. Y eso es bien importante, Marisela. Y eso me convenció de este partido. Bueno, vamos a hablar qué sustenta todo eso que me estás diciendo. Claro. Y vamos a empezar por el principio. Claro. Y queremos conocer a esa realidad que está detrás del candidato. Así es. Ángel, porque muchas veces hablamos de todos esos ideales y de todas esas ideas y intenciones que trae el candidato, pero ¿qué lo sustentan? Sí. ¿Qué sustenta esa preparación? Y yo creo que lo que sustenta es lo que está dentro, la parte humana. Entonces, mediante una serie de preguntas queremos llegar a esa parte medular. ¿No me vas a hacer llorar? No te lo garantizo. Tu infancia. Mira, Pues platícame un poquito de tu infancia. Pues mira, soy un tipo normal que de alguna manera siempre fue muy hiperactivo. Tengo recuerdos de mi infancia desde que tenía 2 años. Eso fue algo característico de mí, que desde muy pequeño, como era muy hiperactivo, era muy curioso, siempre me gustaba, era el típico niño que desarmaba las cosas para volverlas a armar. Las armaba chuecas, ¿verdad? Pero las volvía a armar de alguna manera. Y una familia normal también. Mi padre muy trabajador, es mi ejemplo, es mi héroe, mi padre, porque desde muy niños, pues siempre nos enseñó eso, que realmente la honradez, la humildad, todo se consigue con el trabajo, se consigue con la unión familiar. Entonces vengo de una familia muy unida, tengo 2 hermanos más, somos un equipo de trabajo impresionante, nos movemos siempre en conjunto. Fíjate que fuimos muy sociables en un momento determinado. Después te platico un poquito qué pienso de ese tipo de conceptos, ¿no? De ser sociable. Pero eso me enseñó mucho a que realmente el poder, el amor y todo está en la amistad, está en esa energía padre para que tú crezcas maduro y responsable, está ahí. Que sepas entenderte con tu medio ambiente, con tu entorno. Entonces, eso es lo que más, yo tengo un recuerdo muy impresionante de eso, de que como familia nos movíamos en grupos y esa fuerza, el dinero no la compra, es impresionante. Entonces, vengo con toda esa energía para hacerle entender a la gente de que ya no se mueva tanto por la cuestión del dinero. Sé que tenemos muchas necesidades, pero de verdad que en el amor encuentras mucha satisfacción. Wow, qué bonito. La verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso ese es el propósito de este proyecto que estamos armando. Lejos de campañas publicitarias, lejos de intereses económicos. Todos aquí somos un equipo de personas que pretendemos hacer eso, sin esos intereses que perturban la realidad. Sí. Queremos conocer cuáles eran para Ángel esos juegos de la infancia. Trepar árboles, perseguir. Sí. O ya estaba dentro de esa cultura de la electrónica, los juegos electrónicos. Fíjate que yo inicio con este mundo electrónico, porque no sé si se pueden decir marcas, pero Claro que sí. pero cuando yo estoy muy niño empieza el concepto del Atari, del Intellivision, del Coleco, los primeros juegos electrónicos que creo que fueron lo que nos cambiaron. Realmente es un antes y un después en este despertar cibernético que hoy estamos viendo en los niños, incluso hoy muy revolucionados, que agarran, creo que ellos son bebecitos y agarran un iPad y le mueven solos sin que nadie les enseñe nada. Es como ya muy genético, Como ¿no? que ya traen un chip puesto. Es increíble, para la yo me tecnología. sorprendo. Y yo hago memoria cuando yo era niño, y yo me acuerdo que yo jugando los aparatos, mi papá me observaba y él veía la tele y decía, ¿cómo le entiendes? O sea, ¿cómo sabes cómo moverle? Y tú estabas así, y es como algo ya automático, el niño ya va preparado para eso, ¿no? Entonces, viví toda esa etapa, pero no dejé de ser el niño que jugaba en la calle todavía, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas épocas donde podías jugar en la calle hasta tarde, que te quedabas con tus amigos jugando a las escondidas, al stop? Y se te hacía tarde. Te gritaba tu mamá, ya vente a dormir, ya voy, y era muy padre porque incluso tú ya llegabas a tu casa, me acuerdo perfectamente, niño, abría la llave la llave que tenemos afuera de agua, tomabas agua directamente, no andabas comprando botellas de plástico, te metías, dejabas la puerta abierta, no había ningún problema de inseguridad.
podías dormir con la puerta abierta. Entonces, Oye, Ángel, viví todavía esa experiencia. evocando esos recuerdos de la infancia, todos los niños teníamos un héroe. Todos los Sí, niños admirábamos y queríamos ser alguien sí. cuando fuéramos grandes. ¿A quién admirabas Fíjate tú? ¿Qué que querías ser cuando mi fueras ídolo grande? siempre fue Superman, fíjate. Me tocó mucho las películas. Creo que fue de las primeras películas que mi papá me llevó al cine en aquella época. No recuerdo cuándo salió la de Superman, creo que fue en el 7 o 8, una cosa. Pero yo soy del 7-6. Entonces, creo que la primera película de Superman fue el 7-8. Te digo, yo desde muy niño era muy hiperactivo y ya andaba en el cine, ¿no? ¿Te gustó la nueva versión de Superman? Las nuevas que... Sí, sí, sí me gustan, o sea, realmente soy muy peliculero, o sea, realmente me gustan todas las películas, sí me gusta. Obviamente ya no tengo la afición fanática que tenía de niño porque vas cambiando, no vas progresando. Te digo, ahorita mi héroe es mi padre, ¿no? Entonces, cuando en aquel entonces, oye, es más, me acuerdo que tenía ganas de usar lentes, nomás por el personaje de Superman, o sea, no usaba lentes, pero me acuerdo que De era así Clark Kent, que se quitaba claro, los... claro, y siempre tenía esa fantasía de salvar al mundo, ¿no? De traerme, quitarme los lentes, cambiar de personaje. Pero fíjate que lo fui haciendo realidad, ¿eh? Porque conforme pasó el tiempo, al agarrar madurez, al agarrar fortaleza, por las actividades que después hice, fui haciendo mi propia versión de Superman. Entonces, estoy muy a gusto con él. Claro, un Superman real, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Entonces, me encanta. O sea, y me encantó que había sido mi superhéroe favorito porque sí, sí me sirvió de base. ¿Y la escuela? ¿En dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? Mira, en la escuela, el recuerdo más grande que tengo, de primero a quinto año lo pasé en la Serafín Peña, tengo muchos, además todavía tengo mis amigos, ahora con el Facebook volví a Sí, reencontrarlos sí, sí, y es sientes. algo impresionante, ¿no? Algunas cosas muy padres, unas decepciones, ¿verdad? Porque cuando eres niño, pues te quedas con la imagen, te quedas con la imagen de muchos amigos, ¿no? Tu mejor amigo, y va pasando el tiempo y luego dices, este era mi mejor amigo, o sea, y fue lo que se convirtió, porque las personas a veces no cambian totalmente para algo positivo, y hay muchas decepciones, pero hay otras cosas que es, qué padre que lo volví a encontrar, ¿no? Entonces, muy bien, tengo muchos amigos todavía de esa época, fui muy noviero, o sea, o sea, me gustaba, fíjate que desde que era muy pequeño, siempre me gustó ese lado femenino, y soy muy detallista, y siempre al igual que tú, me gusta mucho el arte y desde niño pintaba y dibujaba y escribía cartitas. Entonces, siempre me movió mucho la parte sentimental. Entonces, ahora con este reencuentro con mis amigos y con mis amigas, nos reímos mucho, ¿no? De aquellas épocas de la niñez, muy inocentes. Creo que muy diferentes a la época de hoy. Tiene que ver mucho la cuestión de cómo está el mundo, los valores, las caricaturas, la televisión. Éramos niños, creo que muy sanos. Tal vez también tenía que ver mucho el caso que le hacíamos a nuestros padres porque eran más firmes. Hoy en día los padres Más laxos. son más lights, por así decirlo, más laxos, se nota mucho, no hay una disciplina, que ahorita, incluso ahorita que te diga mis propuestas, como lo que tengo ganas de ser de diputado, es precisamente eso, realmente que el gobierno nos ayude a preparar a los padres. No, tengo unas ideas muy padres que vienen precisamente de la infancia, de todo lo que viví, lo que percibí, y esa es la parte importante que creo que un personaje en la función pública debe de tener, no olvidar sus raíces. También nosotros creemos que la educación forma parte esencial, ¿sí? Evolutiva del ser Sí. humano. Esos recuerdos de la escuela, ¿tienes Sí. algún maestro que hayas admirado, una materia que haya sido la preferida para ti? Sí, tengo muchos maestros. Fíjate que me considero un buen estudiante y muchos maestros por lo mismo me apreciaban mucho. Siempre anduve en muchos concursos de ortografía y de lectura y de muchas cosas, ¿no? Me destacaba mucho por esa parte, porque todo lo que hacía trataba de hacerlo lo más perfecto posible, ¿no? Eso se lo debo mucho a mi padre, porque mi padre, a pesar de que batalló mucho desde su infancia, porque viene de una familia muy humilde, nosotros vivíamos en la López Mateos, éramos muy humildes, y mi papá todavía mucho más humilde. ¿Cuántos eran de familia, Mi- hermanos, hermanas? en mi familia, mi papá, que son los que te digo que vivían muy humildes, son 7 hermanos. Y en condiciones, todos en un cuartito pequeñito. Era la típica familia que el niño de 6 años tenía que ir a trabajar y traer un peso a la casa, porque era la responsabilidad también aunque tuviese 6 años. Entonces, todos los hermanos son muy trabajadores, son muy unidos. Pero fíjate que algo pasó en ellos, que en el sentido de que aunque tenían mucha pobreza, por así decirlo, todos fueron por el buen camino. O sea, mi abuela, que es a la que yo creo que se le debe todo este concepto, los llevó bien de la mano, ¿no? Entonces son gente, no es gente rica, pero es gente que vive bien, es gente que come bien, que tiene amor en sus familias, que son muy unidos. Entonces me encanta esta raíz de donde yo vengo, ¿no? Y la cual quiero aprovechar para poder compartir a la gente y decirle, esta es la clave.
quieres ser un buen ciudadano, quieres ser un buen ser humano, la clave está en la familia. Y te voy a decir una cosa, a mi parecer hay dos instituciones que con el paso del tiempo, si no las cuidamos, se van a perder. Una, independientemente de la religión, es la parte espiritual. Se está perdiendo por la parte material del mundo. Esa es una institución, llámense cristianos, católicos o como lo quieras llamar. Y la otra es la familia. Si no cuidamos, claro, ve Europa. Europa, digamos que si el sol sale por allá, por ejemplo, primero, pues todo lo que viene allá es lo primerito, ¿no? Entonces observa aquella parte, cómo se está desintegrando todo eso. Entonces llegas a ver a Europa, ya no quieren tener niños. Los matrimonios van y vienen. No es porque esté mal vivir junto con una persona sin casarte, pero es el compromiso. Ya no hay compromiso en la pareja. No hay compromiso por las actividades. O los hay, solamente no se mantienen. Pues, porque hacer compromisos es fácil. Digo, ¿cuántos candidatos sí, no hacen compromisos? Sí, hacen y promesas no falsas, pero... Entonces yo sí, creo que es el sostener la palabra, el tener, ser cabal, sí, tener voluntad y decir, hago un compromiso y lo cumplo sobre lo que sea. sí, ¿no? y estás viendo, y sobre todo creo yo, que los que creemos en Dios, que el principal punto donde Dios se manifiesta en nosotros es en la familia. O sea, no hay entorno más perfecto donde Dios se manifieste. Tú puedes ver a Dios en todos lados. Lo puedes ver en un árbol, en una flor, en una planta, pero donde uno tiene interacción constante con Dios es con la familia. Oye, Ángel, todos tenemos en nuestra infancia un momento crucial, un momento en el que el camino se bifurca, Sí. o en donde tomamos una decisión, o donde una frase de alguien o un acontecimiento ha marcado nuestra vida para siempre. Sí. Miras qué cosas tan hermosas hemos encontrado en estas entrevistas. Para Ángel, ¿hay algún recuerdo de la infancia que hayas dicho, esto es un tesoro, es determinante para el buen evolución de mi vida? Mira, mi proceso infantil o mi proceso incluso de crecimiento ha sido muy paulativo, ha sido un proceso bueno, nunca he tenido cambios, o sea, por ejemplo, nunca hubo un divorcio, por ejemplo, nunca hubo algo que me haya marcado, ni siquiera la muerte, fíjate, porque muchas veces la muerte de tu abuelo, la muerte de tu abuela, puede ser algo que te marque. Fíjate que no, yo siempre he sido muy entendido de lo que sucede en mi entorno. Lo que creo que me marcó fue algo más grande cuando era estudiante, estudié en el Tecnológico de Monterrey y ahí me pasó algo muy curioso que fue es lo que me hizo ser lo que hoy soy. Pero de la infancia no, o sea, de la infancia toda fue muy perfecta, pues obviamente con todo, ¿verdad? Con sus regaños, con sus beneficios, con sus carencias de que el niño quería algo y no, pero luego entendiste por qué no. Me tienes en suspenso, ¿eh? Por el, Me lo tienes que comentar. ¿Qué no, fue no, ese no es momento algo, de la adolescencia? fíjate que no es algo muy, muy grueso, sino que fue algo que yo no me lo esperaba. Yo siempre fui buen estudiante, entonces, como no teníamos dinero, mi papá siempre decía que para poder yo llegar muy lejos tenía que mantener mis buenas calificaciones. Entonces me concentré en eso. Yo me acuerdo que pasaba de muy niño por Garza Sade, veía el mural del TEC, yo decía, quiero estudiar aquí, quiero estudiar aquí. No sé cómo, porque mi papá decía, no sé cómo lo vamos a hacer, pero pues, si quieres estudiar ahí, pues. Entonces me metí a deportes porque dije, puedo conseguir una beca deportiva, siempre también fui un buen deportista. Pero no tan bueno como estudiante, era mejor estudiante que deportista. Entonces dije, no, pues voy a concentrarme en los estudios. Y muy bueno, consigo beca para entrar a la prepa del TEC. Ahí fue algún detalle, porque cuando yo estoy en la secundaria me ofrecían dos becas, una era 100% en la Universidad de Nuevo León y otra la mitad en el TEC. Mi papá hizo un esfuerzo grandísimo por apoyarme para estar en el TEC y me paga la mitad de lo que costaba. Entonces yo la otra mitad pues me encargué de hacer mi servicio y todo eso. Termino la prepa, voy a la carrera y ahí empieza la cuestión. Cuando yo entro a la carrera, en el TEC se maneja un sistema que te dan una beca que ellos te regalan y otra que es un sistema de crédito, que tú tienes que tener un trabajo adentro. Por alguna razón desconocí el concepto del trabajo adentro, nunca me enteré. Cuando yo llego un día a pagar mi inscripción, ya tenías una deuda enorme. pues no tenía deuda, sino que cuando voy a pagar, yo pagaba 0 pesos. Entonces, bueno, pagaba 10 pesos, algo insignificante, simbólico. Y entonces llego y me cobran toda la cuota. Y José Ángel, la matrícula y toda la cuota. Entonces, no sé si alguna vez te haya tocado ver o que te platico, pero eran colas enormes, era un desbarajuste ahí al hacer horarios y pagar. Entonces llego yo con toda la gente, tiene que pagar y si no pagas ya no puedes entrar. Entonces fue un caos, fue un caos porque todo mi concepto de buen estudiante ahí iba a tronar. O sea, te cuenta que todo lo que desde niño yo quería iba a tronar ahí. Y entonces le hablo a mi papá en ese momento, mi papá me dice, pues yo no tengo esa cantidad de dinero, no hay manera. Entonces ahí cambio yo, porque ahí me empiezo yo a revolucionar y digo,
algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Entonces consigo la manera de que pueda yo cubrir ese gasto en ese momento. Y después mi papá fue gerente de bancos por mucho tiempo y tenía mucho contacto con el gobierno, me dice, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer por ti en este momento es conseguirte un trabajo, ayudarte para conseguir un trabajo y que pagues tu carrera ya, a partir de este momento. Entonces dije, va. Entonces consigo, entro y a partir de ese momento estudio y trabajo. Y entro como un office boy, común y corriente al gobierno del estado. Y ahí empieza todo mi cambio. Cuando yo era niño, tenía ganas de ser presidente. ¿Sí? También lo mezclaba con ser astronauta y lo mezclaba con ser doctor, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? La fantasía del niño. Pero en todos era como un bien, como un servicio hacia la gente. Y acabé como maestro de yoga, ¿verdad? Pero te explico después esa parte. Pero siempre traía mucho la cuestión de servir. Entro como office boy, una persona que traía cocas, cambiaba cheques, estudiando una carrera en una universidad importante, pero no me importaba, yo necesitaba pagar mi carrera. La gente de ahí se empezó a dar cuenta de lo que yo hacía, me van metiendo poco a poco, hasta que llego a ser secretario particular en la Tesorería del Estado. Y después ahí viene otro cambio que ya te platicaré más a ratito, pero ese punto fue el que me hizo valorar de decir, esto es lo importante. ¿Es ahí donde empezó tu carrera política? ¿O tú ya sentías tendencias como joven a algún movimiento social? ¿Te motivaba la injusticia de la gente, la pobreza? Sí, desde muy niño vi las injusticias y siempre vi que era el gobierno el que te tapaba todas las cuestiones para avanzar como pueblo. Es la historia de la humanidad. Si tú eres un estudioso del mundo, si eres un estudioso de las filosofías, eso es el mundo. Realmente los gobiernos hacen lo que quieren con la gente, les dan circo a la gente para que se distraiga, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es para ti, Ángel, tu escala de valores? uy, pues mira, me muevo principalmente con el concepto de la humildad. Es mi principal valor, la cuestión, si no eres humilde no eres nada. En el momento en el que dejas de ser humilde, las demás imperfecciones comienzan a pegarse. Principalmente cuando dejas de ser humilde, el ego se eleva y allá te perdimos. Elevándose el ego, allá te perdimos. Entonces, en mi escala de valores, el ego juega un papel muy importante. No hay que eliminarlo, pero sí hay que tenerlo controladito, que incluso te ayude a ser mejor persona. Entonces, en mi escala de valores, la humildad está menos arriba. Y luego ahí te puedo nombrar responsabilidad, compromiso, etcétera, ¿no? Me pudiese pasar a un valor más alto, pero tiene que ver ya con algo más espiritual mío, que es el amor, que de ahí proviene todo. Pero digamos que humanamente posible o materialmente posible, la humildad. Bueno, sabemos, como ya le dijimos a los que nos están escuchando, que estás por una diputación. Sí. Para el cargo que tú estás ostentando, ¿qué valores crees tú que deben de estar más alto? Creo que el valor de la responsabilidad, ese es el valor, pudiese ser ese unido con el de la compasión, para que realmente te pongas en los zapatos de las demás personas y entiendas las necesidades, porque en mi parecer al puesto, no sé si al puesto al que voy o todos los demás puestos de servicio público, porque de ahí tendría que yo vivir esa experiencia, pero al menos en lo que yo ahorita estoy viviendo, la compasión tiene que ver mucho, es decir, el entrar con una persona y decir cuáles son tus necesidades, pero no solamente preguntar y escucharlas, sino decir, ¿cómo sería yo ahí? O sea, sin luz, sin agua, sin dinero para pagar las medicinas, o sea, ¿cómo le harías? Empatizar. Claro. La empatía, que es la capacidad de ponerte en los zapatos. Totalmente, el entender el por qué debes de ayudarlos, porque ahorita los políticos todos te prometen, todos te quieren ayudar, pero lo hacen con una cuestión de ganar el puesto. ¿Me puedes decir, digo, para que los que nos están escuchando también entiendan, qué hace un diputado? Sí, mira, principalmente un diputado es el representante de su distrito. O sea, un distrito está compuesto por N cantidad de colonias. En el caso mío son 221 colonias aproximadamente. Estamos hablando de una población, vamos a suponer, entre 100,000, 150,000 personas, ¿no? Dependiendo del municipio, porque hay municipios obviamente mucho más amplios. En el caso mío, estás hablando de un rango muy grande de personas. Entonces, te pregunto esto saliéndonos un poquito del objetivo de la entrevista, es porque muchas veces la ignorancia o la poca información que nosotros tenemos en cuanto a los cargos de los funcionarios públicos son determinantes, saber a qué se dedica y qué es lo que hace un diputado, claro, qué hace un gobernador, qué hace cualquiera de los funcionarios, porque eso también nos ayuda
a qué es lo que debemos buscar en esa parte humana del candidato. Sí, en el caso del diputado, la gente tiene que ver a alguien que pueda ser un igual que él, ¿sí? Que entienda lo que está sucediendo. Porque es su voz, es el que va a llevar las cosas Es el que va a pelear por ti. Claro. ¿Para qué va a pelear por ti? Primero, para traer más recursos que le ayuden al alcalde a hacer más cosas. Es mi representante en el Congreso. Sí, fíjate que el papel del diputado es muy raro de entender porque como todo es muy legal, como todo es mucho papeleo y artículos y clásico el contrato de las letras chiquitas que te da flojera leer, entonces no. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Ahorita en este momento lo que soy es un maestro de yoga porque hace tiempo puse un negocio, una escuela de yoga y me dedico totalmente a eso. Mi carrera la he aplicado muy poco porque la apliqué cuando estuve ahí en el gobierno, he trabajado en 2 o 3 empresas, pero prácticamente toda mi vida, si alguien me preguntara a qué te dedicas, soy maestro de yoga, ¿no? Ángel, quisiéramos saber qué es para ti el éxito. El éxito es poder encontrar la felicidad a través del amor. Fíjate, para mí eso es muy importante, no solamente es encontrar la felicidad, sino es a través del amor, porque la felicidad pudieses pensar que la puedes encontrar cuando tienes un trabajo bueno, cuando tienes cierta cantidad de dinero, cuando tienes una casa, cuando tienes un carro, pero es una felicidad muy efímera. Cuando tú tienes una felicidad a través del amor, es una felicidad permanente. Entonces, ese sería mi éxito. Y el éxito lo conseguí desde que nací. Desde que yo nací, he tenido éxito. En su momento no valorado muchas veces porque no estás completamente concentrado ni eres maduro. Pero hoy, si tú me preguntas, ¿desde cuándo tienes felicidad? ¿Cuándo tienes éxito? Desde que nací. Porque aunque tú tengas experiencias positivas o negativas, todas te ayudan a crecer. ¿Estás de acuerdo que no muchas personas pueden compartir ese concepto de éxito? Sí. Sobre todo la pobreza. Sí. Y concentrándonos en la pobreza, ¿qué es para ti la pobreza? Mira, la pobreza lamentablemente es una cuestión donde la gente, por la ignorancia, ha quedado ahí atascada. Yo conozco casos, al igual que muchos de nosotros los podemos conocer, donde la pobreza se pasa muy rápido. O sea, puede haber nacido una persona en la pobreza y crece por las circunstancias de una actitud, de una cuestión que alguien le ayudó o algo por el estilo, ¿no? Es muy difícil, como tú dices, encontrar personas que por sí mismas tengan esa capacidad, pero para eso puede haber un ejemplo o puede haber un soporte. Si hablamos ahorita del concepto de un gobierno, ahí está ese soporte. El gobierno es el que puede hacer que en un momento dado la pobreza es más, que eliminemos inclusive del diccionario el concepto de pobreza. Hay mucha pobreza mental, que es la que te provoca la pobreza física. La pobreza mental viene derivada de la misma ignorancia. Yo lo veo hoy en día más directamente. Si antes entendía que la ignorancia nos tiene sumidos, ahora lo entiendo mucho más. Porque la gente se queja mucho y sigue haciendo exactamente lo mismo. Vámonos al otro polo. Sí. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es cuando no dependes de nada para ser feliz. No dependes de nada para ser feliz. El que menos necesita. Totalmente. La riqueza la tienes en el momento en que respiras y dices, estoy vivo. Incluso, ni siquiera, antes yo decía y me navegaba mucho con que estás completo, pero no es cierto, porque hay mucha gente que no está completa y es feliz porque puede respirar y puede entender y puede hacer muchas cosas a través del pensamiento. Y hay gente que incluso ni siquiera hace, o sea, no tiene forma de hacer, pero simplemente cuando tú los observas, dices, wow, simplemente por la vibración que tiene la persona, ¿no? Por sus valores, por su comportamiento, por su actitud. Entonces, la riqueza radica en eso, en no necesitar, obviamente, te estoy hablando en un concepto tal vez muy profundo o muy espiritual, pero tenemos que ir hacia allá, Marisela, porque si nosotros todo el tiempo estamos pensando en lo material, por eso estamos como estamos. Hay una frase, fíjate, que en estas entrevistas encontramos muchos tesoros, muchas perlas. Y una frase que me gustó mucho es, el poder incrementa nuestros defectos y merma nuestras virtudes. Sí. ¿Cuáles son para Ángel sus defectos y sus virtudes? Muy bien. Mis defectos, con lo que yo he luchado mucho, es contra el hecho de que siempre he podido hacer todo lo que he querido solo. Y ahí uno tiene que tener un poquito como de lo que te decía de la humildad y decir, aguas, porque sin Dios no puedes hacer nada. Realmente primero tienes que ponerlo a Él. Por alguna cuestión mía personal, nunca he batallado con nada. Siempre los objetivos los he cumplido. Nunca me he quedado sin comer.
Siempre que tengo una situación conflictiva, la resuelvo de alguna u otra manera. A veces te crees muy poderoso y hay que tener mucho cuidado con eso, porque creo que esa es la parte que cuando tú llegas a un sistema como el del gobierno, te come. Llega un punto en el que si tú te sientes así y llegas ahí, te pierdes. Entonces, ese defecto me ha ayudado mucho a entender mi mayor virtud. Es impresionante porque es como si tú tuvieras una fuerza interna que cuando no la sabes canalizar, haces grandes destrozos, pero cuando la canalizas, produces mucho bien. Estamos convencidos que muchas personas llegan precisamente a las candidaturas, al poder, o el que estaban ostentando, adquieren cierto poder, dinero y gloria, y parece ser que sus valores cambian. Totalmente. Pero, fíjate, yo decía una vez y le preguntaba a alguien, yo he tenido días, yo duermo perfectamente bien, y cuando tengo alguna situación de mucho pensar, se me va el sueño porque estás pensando en eso. Y eso que no es nada grave. Yo me pongo a pensar, estos políticos que roban, hay unos que matan, porque quitan la vida, tal vez directamente o indirectamente. Estos políticos que no piensan en los demás, yo digo, ¿cómo pueden dormir? O sea, yo me pregunto, ¿cómo pueden dormir? ¿Cómo puedes llegar a la noche, poner tu cabeza en la almohada y no estar pensando en esas cuestiones? Y un día alguien de la política, de una esfera muy alta, me dijo, mira, tú no sabes todo lo que hace una persona en ese nivel, pero estas personas están enfermas. Si no llegaron enfermas al poder, ahí te enfermas. ¿Está listo, Ángel, para eso? Claro, sí, totalmente. O sea, de hecho, eso es lo que quiero que la gente entienda, que quien llegue ahí está expuesto a eso. Tú puedes agarrar la mejor persona, la pones en ese sistema y el sistema te come. En Entrevista Ciudadana, Ángel, estamos convencidos de eso. Es por eso que enfatizamos mucho que la búsqueda no debe de ser de partidos, no debe de ser de colores, debe de ser una búsqueda de buenos seres humanos que garanticen eso. Nos vamos a